bueno, una vez más, buenas noches con todos los amigos que se conectan. Por ahí veo que se están conectando desde Surco, desde Pucallpa, desde Chimbote, desde Casma, Ancash. Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma y bueno, agradecer una vez más a Audiapolis, en primer lugar, por brindarme este espacio para, más que brindar una clase, de repente para hacer una especie de conversatorio a lo largo de esta noche. Bueno, voy a compartir las diapositivas que he preparado para que podamos ya empezar este conversatorio. Ahí, ¿se logra ver, Reader? Perfecto. Bien, amigos, el tema que hoy día se nos ha encomendado tratar es el homicidio por emoción violenta. Antes de adentrarnos propiamente al tema de homicidio por emoción violenta, que es un tema bastante espinoso, diría yo, y que no he encontrado todavía consensos hasta el día de hoy, es necesario que recordemos qué es un homicidio, ¿no? El homicidio simple en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra regulado en el artículo 106 del Código Penal, que establece pues que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Es decir, en pocas palabras, el delito de homicidio simple sería la acción de matar dolosamente a una persona, ¿no? El homicidio simple no establece quién tiene que ser el autor de este delito, ni quién tiene que ser la víctima. Es decir, que no es un delito especial que requiera ciertas cualidades o ciertas características del sujeto activo, ¿no? Podría ser cualquier persona y la víctima de igual manera podría ser cualquier persona, ¿no? Entonces, matar dolosamente a alguien. ¿Y qué vendría a ser el delito de homicidio por emoción violenta? ¿No? El tipo penal de homicidio por emoción violenta se encuentra regulado en el artículo 109 del Código Penal y establece lo siguiente. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Si concurre algunas de las circunstancias previstas en el artículo 107, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Es decir, hay dos cláusulas en el delito de homicidio por emoción violenta. Una primera parte que nos habla de el que mata a otro bajo un cierto contexto, que es precisamente la emoción violenta, y que va a traer una pena que o comparado respecto del delito de homicidio simple va a ser una especie de atenuante, ¿no? Y el segundo párrafo establece que también se va a dar esta especie de atenuante, pero respecto del delito regulado en el artículo 107, que es el delito que corresponde al parricidio. Ahora veamos cuáles son las características propias ya del delito de homicidio por emoción violenta. El homicidio por emoción violenta también es llamado homicidio por arrebato repentino. ¿Qué quiere decir? Que es un homicidio que se produce por un estado en la persona que se ha generado de manera súbita o que se ha dado de un momento a otro, respondiendo a ciertas circunstancias, ¿no? Como ya lo he dicho ahora, podríamos decir que constituye una atenuante respecto a los delitos de homicidio simple y parricidio, en tanto se configura esta atenuante porque el sujeto activo se encontraba bajo el dominio de una emoción violenta. Y esta emoción violenta debió haber surgido de manera repentina por algún estímulo externo y pues este estímulo externo hace que de alguna manera sea excusable el haber cometido el delito de homicidio, ¿no? Entonces vemos que lo central en el concepto de
el delito de homicidio por emoción violenta, viene a ser precisamente la emoción violenta. ¿Pero qué es la emoción violenta? Evidentemente, este es un concepto netamente psicológico, ¿no? Y por eso tendríamos que hacer un análisis primero de lo que constituyen las emociones, ¿no? Las emociones antiguamente o anteriormente se consideraban de que eran estados subjetivos meramente, ¿no? Que podían ser estados como el sentir amor, el sentir miedo, el sentir enojo, ¿no? Pero a través de diversos estudios que han hecho psicólogos, como es un concepto netamente de las ciencias de la psicología, han habido diversos estudios en los que se determinó de que las emociones no atañían únicamente a estados subjetivos de la persona, sino que se encontraban ligados con otra serie de elementos. ¿Y cuáles son esos elementos? Evidentemente, primero, estamos hablando de un estado subjetivo, ¿no? De una emoción, como su nombre mismo lo indica, que podría ser enojo, ansiedad, amor, y este estado subjetivo se puede presentar en diversos grados. Por ejemplo, hablando de las situaciones del enamoramiento de una persona, puede ser que una persona esté saliendo con alguien, conociéndose y pueda sentir admiración, ¿no? Puede ser que el tiempo pase, haya un vínculo mucho más fuerte y ya vaya experimentando algún tipo de atracción y posteriormente puede ya de repente desarrollarse un sentimiento de amor hacia la otra persona, ¿no? Igual en el miedo. El miedo puede ser un estado subjetivo que de no tanta intensidad a comparación del estado subjetivo de terror, ¿no? Que es ya el miedo, pero elevado a su máxima expresión, ¿no? Y estos estados subjetivos necesariamente están ligados a aspectos neurofisiológicos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que los estados subjetivos producen una serie de cambios físicos y químicos dentro de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de miedo o terror, podríamos experimentar los aspectos neurofisiológicos de aceleración del ritmo cardíaco, presión alta, etcétera, ¿no? Y esto, ¿por qué se producen estos cambios o estos aspectos neurofisiológicos? Porque están preparando al cuerpo para que el cuerpo tenga una expresión en el mundo de objetivo o en el mundo de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si es que una persona experimenta un estado de enojo porque está peleando con una persona y esto genera cambios neurofisiológicos de sentir el ritmo cardíaco acelerado, sentir la presión elevada, puede traer consigo una expresión conductual de defenderse si es que la otra persona lo empieza a atacar o de empezar a atacar, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, antiguamente en las batallas se daban arengas a las tropas antes de procederse propiamente a la batalla, porque se buscaba en el pelotón o en los soldados causar ese estado subjetivo para que se generen los aspectos neurofisiológicos y para que estos finalmente desemboquen en expresiones conductuales de luchar en la batalla, ¿no? Entonces, estas emociones, o dicho en síntesis, las emociones van a ser la expresión de estos tres elementos: el estado subjetivo, los aspectos neurofisiológicos y las expresiones conductuales que se vayan a producir. Otro ejemplo sería si es que nos encontramos, por ejemplo, en una situación de peligro, ¿no? En una situación de peligro y estamos experimentando una situación de temor o de terror, ¿no? Y eso va a generar una serie de cambios, tanto a nivel psicológico como fisiológico,
y que eso va a generar, por ejemplo, que la persona huya del lugar, ¿no? Entonces son todos este conjunto de expresiones que se dan a nivel fisiológico y también a nivel conductual que conforman las emociones. Otro ejemplo típico de las emociones, del conjunto de estos tres elementos, sería cuando una persona está en depresión, ¿no? Uno considera de que la depresión pues es un mero estado subjetivo, pero no solamente es un estado subjetivo que podría ser frustración, ansiedad, qué sé yo, sino que nuestro cerebro mismo deja de segregar un líquido que es vital para que nosotros nos encontremos en un estado de equilibrio. Entonces, ¿cuál sería la expresión conductual de este aspecto neurofisiológico? Sería que la persona se pone a llorar, experimenta dolores musculares, experimenta intenso dolor en sus articulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estas características generales vienen a tener todas las emociones. Ahora, ¿qué viene a ser propiamente un estado de emoción violenta? Viene a ser el estado súbito de conmoción del ánimo. Es decir, viene a ser un estado que se ha producido de un momento a otro. Este estado súbito de conmoción tiene que ser de corta duración, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos encontramos en una situación de peligro, podríamos experimentar una sensación de miedo o una sensación de terror, pero esa sensación de terror no es que se va a prolongar durante varios días, ¿no? Sino que es una sensación que podría durar un lapso de unos minutos, de repente una hora, no lo sé. Y ese estado súbito evidentemente no es agradable, ¿no? Los psicólogos suelen diferenciar emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Las emociones positivas suelen asociarse a aquellos estados que generan placer o bienestar en la persona. Por ejemplo, el experimentar amor, el experimentar admiración, el experimentar felicidad, son estados que podrían ser agradables. Pero hay otra serie de emociones que no son agradables, ¿no? Y precisamente estas emociones no agradables se equiparan a las emociones violentas. Y además, la emoción violenta debe de generar una reacción de agresividad y se deben de ver disminuidos los frenos inhibitorios en la persona. ¿Qué quiere decir? Que la persona no va a tener esa capacidad que normalmente presentaba para de repente autocontrolarse o para de repente poner a buen recaudo su persona, ¿no? Simplemente la persona que se encuentra bajo un estado de emoción violenta frente a una circunstancia que ha aparecido de un momento a otro, va a experimentar una sensación de corta duración no agradable que le va a generar o le va a estimular para que la persona reaccione y que no se autocontrole como usualmente hubiese sucedido en otro tipo de situación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos generales del delito de homicidio por emoción violenta? La mayor parte de la doctrina suele identificar dos elementos generales de este tipo de homicidio, ¿no? Primero, un tiempo de reacción. Se suele señalar de que la reacción emocional debe ser de breve duración y el individuo tiene que estar bajo el imperio de dicha emoción al momento de cometer el homicidio. Este elemento no ha sido de repente mostrado de unanimidad o compartido de manera unánime por distintos juristas. Por ejemplo, Felipe Villavicencio y el jurista Villestein consideraban de que esta reacción emocional no debía de necesariamente ser
de breve duración y no necesariamente podía ser de manera inmediata, sino podía presentarse de manera tardía o diferida, que ellos consideraban que eran situaciones en las que, pese a que el estímulo se había producido en un determinado momento, podía darse la reacción violenta con posterioridad cuando el agente de repente recién reinterpretase cuál había sido el estímulo o recién le dase un valor efectivo al estímulo. Por ejemplo, si es que una persona hubiese encontrado a su hijo hablando con un amigo de manera muy cercana, porque son pareja, pero en ese momento no se hubiese dado cuenta, sino que hubiese transcurrido los días y recién uniendo una serie de cabos, se hubiese percatado o le hubiese dado otra significación al estímulo y recién se hubiese producido la emoción violenta para matar al hijo por su orientación sexual, entonces estos autores consideraban de que sí era posible hablar en ese caso de un homicidio por emoción violenta porque el estímulo o esta emoción podía degenerarse de manera tardía o diferida porque recién el agente le iba a dar una reinterpretación a lo que había visto o a las circunstancias que había experimentado anteriormente, ¿no? Pero actualmente soy de la posición de que más bien la doctrina mayoritaria considera de que sí debe haber un tiempo de reacción y que este tiempo de reacción debe de ser inmediato, porque si se diese el caso de que permitiésemos que se diese una emoción violenta tardía o diferida respecto del momento en el que se produjo el estímulo, podríamos aceptar casos o atenuar homicidios, pese a que el agente ha tenido el tiempo suficiente para analizar el comportamiento y para de repente recapacitar sobre cuál iba a ser el comportamiento que iba a tener frente a una determinada situación, ¿no? Entonces, el segundo elemento general que se concibe respecto del homicidio por emoción violenta viene a ser el elemento de que las circunstancias hagan excusable ese comportamiento. Ahora, les pregunto para no hacer un monólogo y de repente no se me duerman, ¿ustedes consideran de que este elemento es un elemento subjetivo, valorativo? Es decir, que es un elemento que necesariamente tiene que ser valorado por las demás personas para determinar que efectivamente el agente era excusable que actuase de esa determinada forma. A ver, los leo en el chat. Por ahí nos dicen, sí, es algo subjetivo, es valorativo, particularmente considero que tiene un aspecto valorativo. Claro, es una reacción emocional. Ya, pero si fuese entonces un elemento valorativo, pongámonos un poco a meditar, ¿no? Entonces, si fuese un aspecto valorativo, necesariamente tendrían que ser no represalias, sino reacciones frente a conductas antiéticas o de repente frente a conductas antijurídicas, ¿no? Claro, es una reacción emocional, la reacción tiene que ser al instante del hecho. A ver qué más piensan los demás. Por ahí dicen reacción a conductas antiéticas. Bueno, aquí también existe una serie de posturas contrapuestas, ¿no? O no existe unanimidad respecto a lo que consideran los juristas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Salinas Sicha considera de que las circunstancias pueden ser de cualquier naturaleza, no necesariamente éticas,
¿no? Solo se deben justificar en cierta forma o meridianamente la conducta homicida, ¿no? Es decir, que esta reacción él considera que no necesariamente debemos encontrarnos ante comportamientos que repriman conductas antiéticas, ¿no? Podrían ser éticas o antiéticas. Lo importante, nos dice Salinas Sicha, es que este comportamiento que ha tenido el sujeto de causar la muerte a otro se hagan de alguna manera excusables por todas las circunstancias en su conjunto, ¿no? Ahí alguien nos dice, buenas noches, la emoción violenta se puede controlar antes que suceda el hecho, tiene que ser al instante, de lo contrario sería planificada. Ya, y hay otra postura, emoción violenta se entiende por ser al instante, nos dicen por ahí. Hay otras posturas donde dice, por ejemplo, Hurtado Pozo señala que se debe de analizar si el estado en que actuó el agente resulta comprensible y si cualquier otra persona en las mismas circunstancias caería en la misma emoción, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo Hurtado Pozo, en pocas palabras, es que debemos de ponernos a pensar cómo es que hubiese actuado el sujeto promedio en dichas circunstancias. El sujeto promedio de verdad hubiese causado la muerte de la otra persona frente a ese estímulo que le generó una emoción violenta o no, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí podríamos decir que tiene un contexto subjetivo o se presenta un contexto subjetivo valorativo en el sentido de que nosotros vamos a considerar socialmente que ese comportamiento de la persona que causó la muerte al otro está justificado por las circunstancias, en tanto cualquiera de nosotros hubiese podido actuar de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en la jurisprudencia? Pues si es que en la doctrina no ha existido una postura unánime respecto a cuáles son los elementos del delito de homicidio por emoción violenta, si es que tendría que darse el elemento inmediatez entre el estímulo y la conducta desplegada por el agente, o si es que nos encontramos frente a contextos subjetivos, valorativos, que tienen que ser socialmente aceptables, ¿cierto? En la jurisprudencia, pues, mucho menos ha existido unanimidad en los criterios que se han ido estableciendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, les traigo la ejecutoria del 4 de junio de 1999. Esta ejecutoria se emitió en el expediente número 1693-99 de Huánuco, que nos dice que los presupuestos de la emoción violenta son dos. Primero, el tiempo que sucede entre la provocación y el hecho, es decir, que la reacción del agente debe ser de manera inmediata, ¿no? Esta ejecutoria pareciese que le da la razón no a Villestein y no a Villavicencio, sino a otra postura, por ejemplo, plasmada por o sostenida por el maestro Hurtado Pozo, ¿no? Y como segundo elemento establece que debe desencadenarse por la aparición súbita de una situación importante para el sujeto. Es decir, que esta situación que desencadena la emoción violenta tiene que darse de un momento a otro, ¿no? No puede ser de repente que el sujeto activo haya tenido la sospecha de un determinado hecho para que se configure esto de la emoción violenta, sino que el estímulo, ¿cierto? O la circunstancia que produce en una persona este estado de emoción violenta tiene que darse de manera repentina, ¿no? Y posteriormente, ¿qué es lo que plasmó la jurisprudencia? Pues en el año 2012, ¿cierto? Se emitió el recurso de nulidad 1192-2012. ¿Y qué nos dice este recurso de nulidad? Señala que los criterios para determinar la emoción violenta son 4. Primero, el intervalo de tiempo, volvemos a hablar una vez más de intervalo de tiempo, y nos dice que el intervalo de tiempo entre la causa objetiva desencadenante y la acción homicida debe ser razonable.
sigue señalando de que es importante precisar que para aceptar o rechazar la eficiencia de la causa emocional, no debe tomar en cuenta como criterio decisivo ni el lapso entre la causa y el efecto, ni el conocimiento anticipado de la causa, ¿no? Pues señalan que la doctrina sostiene o que puede darse situaciones en las que el autor puede aceptar el significado o atribuirle alguno recién en una reflexión o representación posterior, ¿no? O sea, acá se desdice de lo que anteriormente había señalado la Corte Suprema, ¿no? Porque mientras en la otra jurisprudencia, que acá les pongo de nuevo a la vista, habían establecido de que debía de ser inmediata la acción homicida respecto del estímulo que se había producido, ¿cierto? Lo que sucede en ya el recurso de nulidad 1192 del 2012 es que dicen no debe ser decisivo para el análisis del homicidio por emoción violenta, ni el lapso de tiempo, ni el conocimiento anticipado que tenga el procesado, ¿no? Respecto del hecho que le causó el estímulo. Porque finalmente lo que dice acá la Suprema es que la doctrina ya ha establecido, es decir, la doctrina podríamos considerar de que se está pegando a la posición primigeniamente planteada por Villestein y Villavicencio, de que el autor podría aceptar el significado o atribuirle recién una reflexión o presentación posterior, ¿no? Lo que les estaba explicando en el caso del padre que de repente ve a su hijo, ¿cierto?, con uno de sus amigos en una situación media extraña, ¿no? Pero que en ese momento no se da cuenta de que su hijo es una persona homosexual, ¿no? Y pasan los días y recién el padre va atando cabos sueltos y se da cuenta de que finalmente cuál es la orientación de su hijo, ¿no? Entonces, ahí recién, según esta postura de la jurisprudencia, recién se estaría produciendo estaría el sujeto activo, recién estaría dándole una representación posterior al hecho que ha visto ya en días pasados o anteriormente, y recién estaría surgiendo en él la emoción violenta, ¿no? Entonces, es una posición totalmente contraria, como les explicaba, a lo que había señalado la Corte Suprema en el año 99. Ahora sigamos. ¿Cuál es el segundo elemento o el segundo criterio para determinar la emoción violenta? En esta misma jurisprudencia nos dicen el medio empleado, porque en el estado de emoción el estado de emoción no es compatible con operaciones complicadas ni de la mente ni del cuerpo. El uso reflexivo de determinados medios estaría reñido con la excusa. ¿Qué nos quiere decir esto? Claro que la acción o el estado de emoción violenta, el homicidio que se termina causando, tiene que darse en ese mismo momento y por lo tanto no tiene que premeditarse o no tiene que haber actos premeditados de parte del sujeto activo, ¿no? ¿Qué serían actos premeditados? Que empiece a tramar, ¿cierto? En este caso que les pongo, por ejemplo, que el padre empiece a tramar cómo es que va a asesinar a la pareja del hijo o al hijo, o que ponga todo un operativo en marcha, ¿cierto?, para que él no sea descubierto. Ahí ya no habría ninguna situación de homicidio por emoción violenta. Como tercer elemento nos dice que la violencia de la emoción, es decir, se debe de tratar de un verdadero impulso desordenadamente afectivo o de gran ímpetu porque es destructivo de la capacidad de freno, ¿no? Eso me parece que es un elemento común a todas las posiciones, ¿no? Que de alguna manera lo que hace es disminuir la capacidad de inhibición del sujeto activo, ¿no? Es decir, el sujeto activo ya no va a tener ningún tipo de freno respecto a cuál va a ser su comportamiento, porque se encuentra frente a un estímulo que le causa una emoción, que le causa estos estados fisiológicos, neurológicos, que finalmente le impulsan a actuar de una determinada manera, ¿no?
Y finalmente nos dicen que es importante o es un criterio más para el homicidio por emoción violenta el factor sorpresa. Nos dice que es exigido por la jurisprudencia si asienta en la ausencia de cualquier sospecha o duda, pues el que alberga una sospecha tiene sus frenos inhibitorios advertidos, por tanto, el factor sorpresa debe hallarse ausente en estos, ¿no? Es más, yo considero que incluso habría una misma contradicción en el propio texto de esta jurisprudencia, ¿no? Porque ahí, en el primer párrafo, mientras que nos dice que no se debe de tener en cuenta ni el lapso entre la causa y el efecto, ni el conocimiento anticipado de la causa, acá en el elemento cuarto o en el cuarto criterio establecen de que no tiene que haber algún tipo de sospecha o duda en el factor sorpresa, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo posteriormente la Corte Suprema? En el recurso de nulidad 1882-2014 se señala que los presupuestos del homicidio por emoción violenta son dos. Primero, el intervalo de tiempo sucedido entre la provocación y el hecho, es decir, que el delito se comete en el lapso en el que la gente se encuentra bajo el imperio de una emoción violenta. No puede ocurrir un largo espacio temporal entre el hecho provocante y su reacción. Es decir, borra con una mano lo que había construido con la otra, ¿no? En el otro nos había dicho, no importa el lapso de tiempo, porque podría ser una reacción tardía o el sujeto activo podría reinterpretar lo que anteriormente había podido percibir, ¿no? Pero acá nos dice, no debe de haber un espacio de tiempo demasiado prolongado entre el hecho que provoca el estado de emoción violenta y la reacción, es decir, la conducta de causar la muerte a la otra persona, ¿no? ¿Y por qué no debe haber un lapso de tiempo temporal? Porque precisamente la eximente de este tipo de delitos o la razón de ser de este tipo de delito o de este tipo de regulación del homicidio es que se cometa el acto de matar a otra persona cuando el sujeto se encuentra bajo ese imperio de emoción violenta, ¿no? Porque se ha transcurrido un largo tiempo, ya el sujeto se entiende que ha tenido momento como para calmarse un poco, recapacitar las cosas y darse cuenta de que de repente su comportamiento no va a ir acorde a las normas jurídicas o que su comportamiento se encuentra prohibido por diversas normas, ¿no? Y como segundo elemento, nos establece el recurso de nulidad 1882-2014 que se necesita que el conocimiento previo por parte del autor, es decir, que la emoción violenta debe desencadenarse por la aparición súbita de una situación importante para el sujeto, ¿no? Es decir, que el agente actúa en un estado de conmoción anímica repentina, bajo un impulso afectivo desordenado y violento, no aceptándose la premeditación. Si hay premeditación, automáticamente desaparece el delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Tiene que ser una reacción inmediata, instantánea, bajo el imperio de esta emoción violenta y el autor no debe de tener conocimiento o sospecha de alguna situación que podría desencadenar su furia, su ira o su temor, etcétera. Ahora, les pregunto, ¿el estado de emoción violenta podría ser un eximente? ¿Ustedes qué creen? A ver, los leo en el chat. Ahí dicen que no, que es un... Yo creería que sí, pero no hace nada, sería un atenuante de la pena. A ver, vamos a ver más atrás. Nos dicen que no, es un tipo privilegiado, no es un tipo privilegiado, no podría ser, pero sí una atenuación de la pena, debería ser causa de inimputabilidad, no, pero sí un atenuante, a ver qué dicen más abajo.
sería un atenuante de la pena, de la acción típica, sería un atenuante. Bueno, la emoción violenta podría ser o estar inmerso en la grave alteración de la conciencia, atenuante. Solamente es un atenuante, hay que recordar que el ordenamiento jurídico protege al bien jurídico vida. La emoción violenta es considerada un atenuante de la pena o eximente incompleta. Atenuante, no podría ser causa de inimputabilidad, atenuante, solo un atenuante, o tal vez si fuera un inimputable según el artículo 20, el atenuante de la pena no exime, pero sí atenuante, ya que la emoción violenta del estado en que se encuentra el extraneus está en un estado momentáneo. Para que sea un crimen violento no necesita hacer un examen psicológico. Bien, pues hay diversas posturas por lo que veo. Bien, para saber qué es un eximente o de repente si podríamos estar frente a un eximente, es necesario recordar lo que dice el artículo 20 del Código Penal, ¿no? El artículo 20 nos dice que está exento de responsabilidad penal, en primer lugar, el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esa comprensión, ¿no? ¿Qué nos ha dicho Salinas Sicha al respecto? Que la emoción violenta finalmente no debe generar un estado de inconsciencia, o no es igual a que se genere un estado de inconsciencia, porque si se generase tal estado de inconsciencia en la persona, sí nos encontraríamos frente a un eximente del artículo 20, ¿no? Pero en el presente caso, lo que va a hacer en pocas palabras o en palabras menos técnicas de repente para que me puedan comprender un poco más la idea, es que el sujeto al sentir o experimentar estas sensaciones o estos aspectos subjetivos de odio, de temor, de rechazo, de repudio, qué sé yo, de distintos tipos de sentimientos, lo que va a hacer es experimentar un estado fisiológico de nerviosismo o de repente de presión arterial alta o de repente de una especie de ritmo cardíaco acelerado que va a actuar en ese mismo momento, ¿no? Ya no le va a interesar ponerse un autocontrol o va a perder esa capacidad de autocontrolarse, ¿no? Por eso es que va a actuar, está decidido a actuar, ¿no? En cambio, lo que sucede en la eximente regulada en el artículo 1 o en el numeral 1 del artículo 20 es que el sujeto está pasando por una alteración de la conciencia que no le permite ver cuál es la realidad, ¿no? Y no le permite comprender que su comportamiento, el comportamiento que está realizando, tiene un carácter delictivo, ¿no? En cambio, en la emoción violenta, el sujeto obviamente que sabe que va a cometer este delito, pero ya pierde la capacidad de autocontrolarse y decide actuar. Ese es fundamentalmente el kit del asunto, ¿no? O la parte central del asunto, ¿no? Ahora, muchos me dirán, pero ¿cómo podemos saber si es que nos encontramos frente a un estímulo nada más que genera esta emoción violenta que tú eres perfectamente consciente de que vas a cometer un delito, pero ya no te importa, o que te encuentras por un estado de alteración de la conciencia grave que no has percibido cuál es la realidad y simplemente has actuado sin darte cuenta de nada, ni de tu conducta, ni de las consecuencias, ni si era delito o no era delito, sin mayor percepción de qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Evidentemente que se va a necesitar de una pericia psicológica que nos pueda determinar qué es lo que ha pasado en ese momento, ¿no? Entonces, pero es una fina línea que divide uno u otro supuesto, pero vamos, los casos de grave alteración de la conciencia no es que se dan de manera momentánea, sino tendrían que darse de manera tal
o de manera prolongada, como para que la persona pierda totalmente la facultad de percibir el mundo a su alrededor. En cambio, como habíamos visto, uno de los elementos del estado de emoción violenta es que aparece de manera súbita y es de corta duración, o sea, son segundos, son minutos, podrían ser media hora en el que la persona se encuentra en ese estado de alarma, en ese estado de temor que lo ha llevado a realizar una determinada acción, ¿no? Entonces, necesariamente tendría que ser un psicólogo que determine a través de una pericia si es que la persona ha estado o por un periodo prolongado de tiempo en una grave alteración de la conciencia o simplemente se ha tratado de un estado de emoción violenta, ¿no? Ahora, también van a importar mucho todas las circunstancias que rodean al caso, ¿no? Porque una cosa es hablarlo así de manera abstracta, ¿no? Viendo solamente la jurisprudencia, pero no aplicada en un caso concreto donde las circunstancias mismas, las declaraciones, los testigos, diferentes signos, diferentes evidencias nos van a permitir determinar si nos encontramos frente a una u otra situación. Ahora, para aterrizar un poco más ya los casos, o para aterrizar un poco más las ideas, veamos algunos casos prácticos, ¿no? Cierto día, Mesías vio que su vecino Pablo, con quien sospechaba que su esposa tenía una aventura, salía de su casa, por lo que, cegado por los celos, al entrar a la vivienda, cogió un cuchillo y se lo clavó a su esposa en diversas partes del cuerpo, produciéndole la muerte. Les pregunto, ¿consideran ustedes que este es un supuesto de homicidio por emoción violenta? A ver, los leo en el chat. Por ahí nos dicen no, porque ya sospechaba. Por ahí dicen que no. Por ahí dicen que sí. Es por el tiempo, actuó con premeditación, ya que tenía la sospecha. No, no, porque ya sospechaba, es homicidio calificado. No, sí. No, porque este ya sospechaba y al parecer pudo haberse premeditado. No, porque ya lo estaba planeando matar. No necesariamente lo estaba pensando matar, porque el caso concreto es simplemente que llega a su casa, ve que el vecino está saliendo de su casa y él ya sospechaba que tenía una relación con la mujer, ¿no? Entonces puede haber surgido en ese momento esa reacción o esa emoción violenta que le causan una serie de procesos fisiológicos, químicos, y va a atacar a la mujer, ¿no? O está decidido a matar a la mujer. Por ahí dice sí, porque todo, a ver, por la sospecha podemos decir que no es emoción violenta, no existe la sospecha, pero no vio el acto de infidelidad en sí, no porque ya lo premeditó. No, porque ya sospecha, es homicidio calificado, a ver qué más. No, porque este ya sospechaba y al parecer pudo haberse premeditado. No, no había sospecha, no esperaba el hecho. Sí, porque actuó por emoción ahí. Sí, no, no esperaba el hecho, no, porque ya tenía sospecha y podía tomar otra decisión. Por la sospecha podemos decir que no es emoción violenta, hay actos preparatorios. No necesariamente, el caso no señala nada de actos preparatorios. Sí, emoción violenta. No, porque hay premeditación. A ver qué dicen más atrás. No, porque existe la sospecha, pero no vio el acto de infidelidad en sí. No, la causa tiene que ser suficiente. No se debe admitir este tipo de causas insuficientes. Un poco delicado ese razonamiento, ¿no? Porque ¿qué va a ser una causa suficiente, ¿no? O una circunstancia que lo haga excusable, ¿no? Porque habría que analizar el tema socialmente, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que hay un abogado
que tiene un cliente y el cliente viene y le empieza a reprochar y le dice, eres un mal abogado, por tu culpa he perdido el juicio, que no te voy a recomendar, que te voy a hacer una publicidad, y el abogado se llena de cólera y lo mata al cliente, ¿esa sería una causa justificada o no justificada? Entonces, es una línea muy fina que hay que ver para determinar si es que las circunstancias hacen excusable o no hacen excusable, ¿no? Por lo general tendríamos que ver si es que eh, cualquier sujeto o el sujeto promedio hubiese actuado de la misma manera, ¿no? A ver qué siguen diciendo aquí. Sí, es por emoción violenta, ese supuesto, esta causa suficiente. Ahí imagen, cualquier persona que sospechaba que su esposa lo engañaba, de su casa lo hizo pensar muchas cosas. La justificable sería legítima defensa. Ya, ahora vamos a ver el tema de la legítima defensa. Bien, este caso, amigos, es un caso de la vida real que lastimosamente ocurrió, ¿no? Y es un caso que fue analizado en el recurso de nulidad, precisamente que tocamos hace rato, que es el 1882-2014 Lima, ¿no? ¿Qué había sucedido en este caso? Es el esposo, ¿cierto? Que tenía dos hijos pequeños, uno de meses incluso de nacido, y dos hijos más grandes que eran solamente de él, ¿no? Y los hijos menores eran los hijos que tenían en común con la víctima. Entonces, llega a la casa, no se sabe qué es lo que sucede, pero él agarra un cuchillo y mata a la esposa, ¿no? Le propina una serie de cortes en el cuello, en el tórax, en el abdomen, y de tal manera que la mujer muere desangrada, ¿no? Muere desangrada, la tira a un lado de la cama, la tapa con una frazada y él se duerme. Y al día siguiente agarra a sus 4 hijos y se los lleva a Huánuco, huye, ¿no? Entonces se va a la casa, me parece, de los papás del chico, que era en un pueblo alejado por Huánuco, ¿no? Y el cuerpo de la mujer es encontrado muchos meses después ya por una persona que me parece que les arrendaba la casa donde vivía, ¿no? Entonces lo que alega este sujeto en su defensa es que él había actuado por emoción violenta. ¿Por qué? Porque él decía que se había producido una discusión con la esposa y que ésta le había terminado confesando de que sí era amante del vecino, ¿no? Le había confesado que era amante del vecino y lo que dice finalmente la gente, lo que dice el procesado, en su momento fue que, bueno, yo ya sospechaba que estaba con el vecino porque ya habíamos tenido problemas, incluso lo habíamos encarado, pero ellos negaban todo y que cuando ella me acepta que está con el vecino, surge en mí una emoción que me descontrolé, no sé qué pasó, y agarré el cuchillo y se lo clavé a ella, pero porque no estaba en mis cabales, porque no era consciente de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo que le dice la Corte Suprema es, no, eso no puede ser un estado de emoción violenta, porque primero, tú ya tenías sospechas, ¿no? Entonces, si tú ya tenías sospechas de que de repente podía haber una relación extramatrimonial entre tu esposa y tu vecino, no es que el estímulo haya surgido de manera súbita y que eso haya despertado en ti algún tipo de emoción violenta, ¿no? Incluso pudiste haberlo estado premeditando anteriormente y que finalmente esperaste esa oportunidad que ella te dijese para cometer el acto delictivo, ¿no? Entonces, finalmente se le condena a esta persona y se descarta su postura o su estrategia de defensa de señalar de que estaba bajo los efectos de una emoción violenta. Ahora, en relación a este caso, les pregunto, ¿los homicidios por celos, según ustedes o ustedes consideran que son homicidios por emoción violenta? A ver, los leo en el chat. No, por ahí me dicen no, no, doctora, no.
Por ahí alguien dice que sí. No, no, doctora. Les pongo un caso. Por ejemplo, si es que modificamos un poco este hecho que sucedió y si es que el esposo no hubiese sentido, de repente, no hubiese sentido celos o sospechas de el vecino, pero hubiese llegado a la casa y hubiese encontrado a su esposa con el vecino consumando el acto sexual, ¿ustedes creen que ahí se configuraría el supuesto de homicidio por emoción violenta? Sí sería emoción violenta en ese caso. Sí, 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 sí. A ver, más atrás. A ver qué dice. No, hay casos similares como el del doctor Elmer Lucano, el cual fue homicidio e intento de homicidio. Ahí sí, 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 doctora, sí, sí, en esa sí. Lo está viendo, sí son emoción violenta, pero debe ser en el acto. Es reacción por un evento fortuito, sí. Es reacción por un evento fortuito, etcétera, ya. Para un poco analizar este tema que es un tanto espinoso, habría que primero analizar qué es el delito de feminicidio, ¿no? El delito de feminicidio es cuando se le causa la muerte a una mujer por su condición de tal. ¿Y qué quiere decir que se le cause la muerte por su condición de tal? No es por el mero hecho de ser mujer, o, o por un estado de misoginia, ¿no? Que pueda tener el sujeto activo, no. Por su condición de tal se relaciona a estereotipos de género, ¿no? Es decir, se le causa la muerte a una persona porque no ha cumplido con cierto rol que yo, desde una perspectiva socialmente machista, considero que tenía que haber cumplido cierto rol o tendría que haberse comportado de determinada manera. Por eso es que muchas veces en este tipo de eventos en los que de repente la pareja encuentra teniendo relaciones a su novia, a su esposa, con otra persona y le causa la muerte, de alguna manera se configuraría el delito de feminicidio porque le está dando la muerte a esta persona porque considera de que pues ella no está cumpliendo con este rol o con este estereotipo de género de solamente estar con él, ¿no? Un tema aparte es el tema ético, ¿no? Si es correcto o no es correcto. Obviamente que no es correcto, ¿no? Pero habría que verlo desde un plano social, ¿no? Porque lo que precisamente se busca a través de diferentes leyes como la 30.364, como el delito de feminicidio, es de alguna manera ir cambiando esos prejuicios sociales que tenemos o esos estereotipos, ¿cierto?, de género que tenemos a nivel social, de considerar de que la mujer de repente tiene que comportarse como buena madre, como buena esposa, como madre abnegada que postergue su vida, que postergue sus planes por dedicarse al hogar o que no cuestione de repente la relación de dependencia que tenga con el esposo, etcétera, ¿no? Entonces, en base a esta percepción o esta concepción del delito de feminicidio, hay varios autores que consideran de que precisamente si se aplica el delito de feminicidio por su condición de tal, estos casos en los que se encuentra en infraganti a una mujer teniendo relaciones con un amante, no serían pasibles de aplicarse o acogerse al delito por emoción violenta, ¿no? Porque precisamente uno de los elementos configuradores del delito por emoción violenta es que las circunstancias hagan excusables, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos, pero es excusable que el sujeto la haya matado porque cualquier persona en su lugar hubiese matado a la mujer, es de alguna manera perennizar esos prejuicios que tenemos socialmente de que la mujer es pertenencia del hombre y si es que la mujer ha cuestionado esa pertenencia, esa ligación a través de un acto de infidelidad que, como dije, éticamente es totalmente reprobable, entonces de alguna manera estaríamos perennizando
esa concepción machista que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado al momento de aplicar el delito de homicidio por emoción violenta, porque tendríamos que verlo de manera social, ¿cierto? Si es que las circunstancias harían excusables verdaderamente esa situación, ¿no? Si es que cualquier persona se comportaría de igual manera, ¿no? Porque si cambiásemos la figura y es la mujer quien encuentra al hombre teniendo relaciones sexuales con una tercera persona, con el amante, yo creo que en ninguno de los dos casos, ni varón ni mujer, las circunstancias harían excusables de que se prive de la vida a la persona que ha decidido cometer el acto de infidelidad, ¿no? O a la otra persona que es la amante, ¿no? Por eso es que hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar esta figura, ¿no? Ahí les pongo incluso un fragmento, ¿cierto?, de uno de los autores que considera que los celos no constituyen un acto pasional, sino que son parte del patrón de dominación y por ende no pueden ser reconocidos como atenuantes, ¿no? Bien, pasemos al siguiente caso práctico. Miguel y Juan son hermanos que trabajan en una mecánica. Un día Miguel ve que su hermano está siendo atacado por una persona desconocida, quien lo viene ahorcando. Por lo que Miguel coge un destornillador y se lo clava en diversas partes del cuerpo al agresor y le produce la muerte. ¿Considera usted que se habría configurado el delito de homicidio por emoción violenta? A ver qué dicen ustedes. Los leo. Por ahí me dicen, no, sí. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Actuó bajo su legítima defensa. Por ahí nos dice, sí, pues actuó al momento, sí. Está defendiendo porque está en peligro el hermano, no, es legítima defensa. Sí, no actuó bajo defensa. ¿Existen factores que eximen la responsabilidad penal? No, porque la emoción violenta no debe llevar a ejecutar un acto tan agresivo y persistente. Sí, porque actúa en defensa de un cercano, dice, se tiene que valorar su aspecto psicológico, porque si lo está ahorcando debe ser, y no tenía un arma, solo tenía que usar las manos. Contraria como defensa propia ante el sujeto, ya que estaba defendiendo a su hermano, sí, porque fue su primera reacción, ¿no? A ver, ¿qué opinan los demás? Voy leyendo sus comentarios más arriba, de repente que me he perdido de alguno. No, porque la emoción violenta, que dice, no debe llevar a ejecutar un acto tan agresivo y persistente, ya lo leímos eso. Porque si lo está ahorcando y no tenía las armas, a ver más abajo. Es un claro ejemplo de legítima defensa, porque cumple con los presupuestos, agresión ilegítima, no porque actuó con ferocidad, ¿verdad? No es legítima defensa, necesidad racional del medio empleado, falta de provocación por quien hace la defensa, doctora, se podría aplicar el principio de proporcionalidad, no es legítima defensa ya que no es proporcional, legítima defensa imperfecta, a ver qué más nos dice por arriba. Es un claro ejemplo de legítima porque cumple con los presupuestos. La proporcionalidad, nos dicen por ahí. Legítima defensa. A ver qué más hay arriba. Necesidad racional del medio empleado, falta de provocación por quien ejerce.
No, porque su emoción violenta fue para su defensa. A ver, ya. Hay varias posturas, ¿no? Algunos que señalan que sí, otros que señalan que no. Y ciertamente varios de ustedes, a ver, voy a leer los 3 últimos comentarios. Si se ejerce la legítima defensa, no debe sobrepasar la misma si se configura dicho delito, ya que incurría en delito culposo. A ver, más arriba que dijeron, no, porque su emoción violenta fue para su defensa, la legítima defensa del bien jurídico. No sé si legítima defensa, pero si no lo defiende a su hermano, hubiese existido una muerte por no actuar a su defensa. Sería delito homicidio culposo, ya que incurría en delito, no. Bueno, entonces, legítima defensa putativa, me ponen por ahí. Ya, bueno. Sin duda hay algunos que opinan que sí, algunos que opinan que no, ¿no? Pero hay varios que ven ahí de repente algún supuesto de legítima defensa. Y efectivamente, pues, van a haber situaciones o van a haber casos que de repente nosotros vamos a ver a lo largo de la carrera que podrían tener visos de legítima defensa o podrían encuadrarse en el delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciar una legítima defensa de una emoción violenta? Pues para la legítima defensa, tal como regula el artículo 20 del Código Penal, el sujeto tiene que obrar en defensa de bienes jurídicos propios o de bienes jurídicos de terceros. Y tienen que concurrir las siguientes circunstancias, ¿no? Que exista una agresión ilegítima de parte de un tercero, ¿ya? Esta agresión ilegítima tiene que ser sobre nuestra misma persona o sobre terceros que tienen cierto vínculo con nosotros, ¿no? Como en este caso sería el hermano, ¿no? Que se estaba produciendo una agresión ilegítima sobre el cuerpo del hermano del personaje que les puse ahí en el caso, ¿no? Después, el segundo elemento es la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la acción. Anteriormente se necesitaba un requisito de proporcionalidad, ¿no? Pero ahora, de manera acertada, el legislador ha dicho que no es necesaria una proporcionalidad, porque obvio, si es que tú vas a sacar un cuchillo, ¿cuál sería proporcional también que yo busque un cuchillo? No, sino tiene que ser aquel medio racional como para que me permita a mí repeler esa acción o detener esa acción de la agresión ilegítima de ese tercero, ¿no? Y el tercer elemento, que es la falta de provocación suficiente de la persona que realiza la legítima defensa, ¿no? En cambio, yo considero de que el homicidio por emoción violenta no surge para defender bienes jurídicos, sino que surgen de ciertos estímulos que no se tienen que dar ante agresiones ilegítimas, porque si fuesen ante agresiones ilegítimas, podría configurarse un supuesto de legítima defensa, ¿no? Ahora ya no hablemos o no entramos a tallar al tema de si es una legítima defensa imperfecta, es decir, que no se cumple con alguno de los elementos, por ejemplo, con el elemento de racionalidad de los medios empleados, o si es una legítima defensa que se configura totalmente y que por lo tanto exime de responsabilidad penal al sujeto que ha realizado el acto, ¿no? Entonces, es necesario evaluar el hecho en su conjunto y ver si es que dicho homicidio por emoción violenta se produjo mientras había una tercera persona que estaba realizando una agresión ilegítima de algún bien jurídico propio de terceros, o si por el contrario es una emoción violenta que se ha producido ante cualquier otro estímulo, ¿no? Ante, por ejemplo, no sé, podría ser el caso de una persona que encuentra, ¿cierto? Que encuentra a su esposo herido, ¿no? Entonces, pero que ya está herido, ya se ha consumado la agresión ilegítima, ¿no? Entonces podría reaccionar de manera violenta, causando la muerte a la persona que ha herido al esposo, ¿no? Podría ser uno de los casos, ¿no? Entonces, ahora hay que tener bien en cuenta que, por ejemplo, en el caso propuesto de Miguel y Juan,
que Miguel, por ejemplo, ha cogido el destornillador para, bueno, para ejercer la legítima defensa de su hermano, ¿no? Pero en el caso de que no se hubiese dado un supuesto de legítima defensa, sino, por ejemplo, que Miguel estuviese en una especie de pelea, ¿cierto? Y el otro le hubiese dicho, no sé, que su esposa le hubiese hecho algún tipo de infidencia, que su esposa le estaba sacando la vuelta, o qué sé yo, otro tipo de confesión que hubiese exacerbado los ánimos o que hubiese hecho entrar en un estado de emoción violenta a Miguel, y este hubiese ido a otro lugar a conseguir un destornillador para volver y de repente causarle la muerte eh, al agresor, entonces en este caso, o a quien le dijo todas estas cosas, en este caso no se configuraría el delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Entonces todo va a depender de las circunstancias. Yo les puse así que los dos trabajaban, los dos hermanos trabajaban en una mecánica para entender de que el destornillador estaba al alcance de la mano de Miguel, ¿no? Pero pueden haber hechos, pueden haber casos que ustedes tengan que pues el objeto a través del cual se causa la muerte a la persona no haya estado cerca del sujeto, ¿no? Entonces haya tenido que ir a buscarlo a otro lugar, ¿no? Y después el agresor o el agente pueda alegar un homicidio por emoción violenta, entonces se tendría que analizar todos los elementos en conjunto, porque si ha tenido que ir a otro lugar a buscar el cuchillo, a buscar el destornillador, a buscar la pistola, entonces ya se entiende que ha habido un margen de tiempo como para que el sujeto activo se ponga a analizar su comportamiento y no podríamos estar frente al supuesto de homicidio por emoción violenta porque no hay este elemento de el estímulo súbito que surge y la falta de premeditación del sujeto activo para realizar la conducta que finalmente acaba con la vida de la otra persona, ¿no? Y a ver, les traigo otro caso práctico. María ingresa a su domicilio, encuentra a su hija muerta y con signos de haber sido ultrajada, ¿no? Al ingresar a su habitación, observa que su esposo está lavándose ciertas manchas de sangre, por lo que coge un cuchillo y se lo clava en el cuerpo varias veces hasta causarle la muerte. El caso propuesto constituye un homicidio por emoción violenta. ¿Qué es lo que piensan ustedes? O también podrían decirme que es legítima defensa, no lo sé. A ver, vamos a ver el chat, qué es lo que señalan. Sí, es homicidio de emoción violenta. A ver, emoción violenta. Sí, sí. Sí, por ahí me dicen sí, emoción. Ahí alguien me dice que no. A ver si es delito de emoción violenta, no. Si fue por el momento. Sí cumple los presupuestos para la emoción violenta, a ver más allá. ¿Qué dice? Homicidio por emoción violenta. Sí es emoción violenta en razón que actuó con continuidad de tiempo, no porque vio primero el cuerpo y después reaccionó. Ya, pero no necesariamente tiene que ser, o sea, hay un elemento de inmediatez ciertamente y de un lapso de tiempo que no tiene que ser un tiempo prolongado como para que el sujeto activo reaccione, ¿cierto? Pero sí podrían darse
cuestiones de minutos, de repente media hora, donde todavía, entre comillas, por así decirlo, el sujeto activo está con toda la adrenalina encima, está con todos los procesos físicos y químicos dentro de su cuerpo, que lo están preparando para desarrollar una determinada acción, ¿no? Y que al mismo tiempo está de repente con la capacidad inhibitoria disminuida, es decir, que no está con la capacidad de poder autocontrolarse o de repente de ponerse a pensar en todas las consecuencias que podría acarrear su comportamiento, ¿no? A ver ahí qué dicen. Podría ser que por el tema de que clava varias veces. A ver. No, porque vio primero el cuerpo y después reaccionó. Homicidio por emoción violenta. Sí es emoción violenta, dicen por ahí. Homicidio por emoción violenta por las circunstancias de los hechos, ya que la madre actuó al ver a su hija ultrajada. Va a depender del tiempo. Del tiempo. Claramente, alteraron los inhibidores. El agente actuó, a ver qué dice. El agente actuó bajo un impulso afectivo. Homicidio por emoción violenta por las circunstancias de los hechos, ya que la madre actuó al ver a su hija ultrajada. Va a depender del tiempo. Ponen por acá. Va a depender del tiempo, a ver más abajo. El agente actuó bajo un impulso afectivo desordenado y violento en el que no se acepta la premeditación. ¿Qué sucede si es inocente el esposo? Buena pregunta. Pues no se regulan los supuestos de si la otra persona es o no, o tiene algún tipo o grado de responsabilidad. Puede ser en este caso que el esposo sea inocente, efectivamente, puede ser que incluso el esposo haya llegado, haya visto a la hija, ¿cierto? Muerta y haya intentado auxiliarla y no haya podido y que después haya llamado a la policía, a los paramédicos y se haya ido a lavar o quitar las manchas. Podría ser el caso, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero precisamente si es que sería el caso, con mayor razón se configuraría un delito de homicidio por emoción violenta. Yo creo que este es un perfecto caso, ¿no? Porque ya no estamos en el marco de una legítima defensa, ¿cierto? Porque la agresión ilegítima ya se habría consumado, ya se habría configurado, ¿no? Porque ya se ha consumado el hecho ilícito, de repente de violación y de feminicidio contra la hija de María, ¿no? Entonces ya nos encontraríamos frente a un momento posterior y evidentemente hay un estímulo que es el desencadenante para que María sienta una serie de emociones que causan una serie de procesos físicos, químicos, fisiológicos que la preparan para actuar de manera violenta frente al estímulo que es el estímulo muerte de la hija, ¿no? Entonces, este caso sí sería, yo considero, un típico caso de homicidio por emoción violenta, ¿no? A ver qué siguen diciendo por el chat. Y el estado de inconsciencia, por ahí nos dicen, bueno, como lo señalamos anteriormente, el estado de inconsciencia es cuando uno no es consciente de la realidad, o sea, pierde totalmente noción de lo que está sucediendo a su alrededor y por lo tanto, si pierde todo tipo de conciencia, podríamos hablar de un eximente, ¿no? Pero en este caso la emoción violenta no es un estado de inconsciencia, sino es que la persona está cargada de tal emoción que lo lleva a ser agresivo, ¿no? Y la persona se da cuenta perfectamente de lo que está sucediendo y se da cuenta de qué es lo que va a hacer, que sería acabar con la vida de una persona, pero pese a ello ya no tiene ningún tipo de reparos, ya no tiene frenos o algunas circunstancias inhibitorias que pueda usar, ¿no? Ya no. Es como decir que sabe que va a matar a alguien y ya no le interesa nada más porque solamente quiere dar rienda suelta a aquellos sentimientos de ira, de frustración, de enojo, de cólera que tiene, que lo llevan impulsivamente a actuar, ¿no?
Claro, exactamente. Hay otros que dicen por ahí, imputabilidad son perennes, más no pasajeras. Exactamente. Como también dijimos, para los casos de emoción violenta, usualmente duran muy poco tiempo, ¿no? Eh, no se da que un estado de emoción violenta pase días, pase meses, no. Usualmente podrían ser minutos, segundos, un pequeño lapso de tiempo, ¿no? Que la persona incluso va a experimentar eh, diversos estados físico-químicos en su organismo, ¿no? Que se le va a subir la presión, que va a sentir su corazón a mil, palpitando a mil, ¿no? Entonces, ese momento que se está produciendo todas estas transformaciones, todos estos procesos físico-químicos, es que se va a dar la emoción violenta, porque todos estos procesos van a hacer que ya la persona actúe de manera desinhibida, ¿no? Que ya no tenga ningún tipo de filtro, no tenga ningún tipo de límite y que se prepare para realizar la acción, ¿no? Por ahí nos dice, o en todo caso debe regularse que el sujeto activo debe estar, como se dice, con las manos en la masa para que se configure el delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Es que no necesariamente, ¿no? Porque podría ser diferentes tipos de estímulos, pero que debido a la situación deben de ser excusables, ¿no? Acá yo les he puesto de repente el caso este de que María encuentra a su hija y de repente hay una persona que es el esposo, que posiblemente ha sido quien ha cometido el hecho ilícito de violación y muerte de la hija, y por lo tanto María actúa por ese estado emocional en el que se encuentra de shock absoluto, que la llevan a agarrar un arma y atentar contra la vida del esposo, pero pueden darse distintos supuestos, distintos tipos de casos, pero todo depende de cuál vaya a ser el estímulo, ¿no? Y que este estímulo hagan excusable que se aplique esta atenuante del homicidio simple, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de el abogado que les comentaba, si un abogado recibe una serie de críticas de su cliente que le dice que no lo ha defendido bien, que le dice que es un bueno para nada, es un mal abogado, que lo va a desprestigiar, que le va a hacer la mala publicidad en las redes, que lo va a denunciar, etcétera. Entonces no podría el abogado decir, sí, que he estado por un estado de emoción violenta y que eso me ha llevado a matar a mi cliente, ¿no? Porque cualquier sujeto promedio no reaccionaría de la misma manera, ¿no? Entonces hay que verlo de repente desde un parámetro social, si es que las circunstancias de verdad hacen excusable que la gente haya actuado de esa determinada manera. Bueno, con esto terminamos con las diapositivas y a ver si soltamos ahí la participación de algunas personas, y hay varios que estaban levantando la mano para las preguntas que puedan tener. Sí, doctora, le doy pase. Sí, por favor. Estimados participantes, ¿pueden levantar su manito, por favor? Ahí alguien dice, yo buscaría otro tipo penal más alto como el parricidio si fuera la defensa. Claro, pero el homicidio por emoción violenta, recuerda que es un atenuante tanto para el delito de homicidio simple, porque rebaja las penas, y también hay un segundo párrafo que rebaja las penas para lo que es el delito de parricidio. Entonces siempre habría una discusión si es que se aplica el delito de homicidio simple o el homicidio por emoción violenta, primer párrafo, o el delito de parricidio o el delito de homicidio por emoción violenta, regulado en el artículo 109, segundo párrafo, ¿no? Recuerda que también de repente el primer párrafo se presenta como un atenuante porque establece ya de que la sanción va a ser privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, ¿no? Respecto del homicidio simple, que establecía una pena de 6 a 20 años. Y en cuanto al parricidio, que establece que la pena ya va a ser no menor de 5 ni mayor de 10 años, ¿no? Entonces,
si bien es un poco más amplia la pena del homicidio por emoción violenta en cuanto al parricidio, pero siempre respecto del parricidio va a ser una pena mucho menor, ¿no? Por eso es que decimos que es una atenuante. ¿Está activo su audio, doctor Josué? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por facilitarme la pregunta. También felicitar a la doctora Mary Palomino. Muchas gracias por su excelente ponencia. Quería preguntarle si en el supuesto de que un psicópata cometiera un asesinato y su defensa quisiera encuadrar este tipo penal, ¿lo podrían hacer teniendo en consideración de que este psicópata, pues según los psicólogos, no tienen estas emociones, ¿no? O sufren de esta discapacidad de emociones, ¿no? Gracias. Bien, gracias por la pregunta, colega. Bueno, yo creo que no se podría aplicar porque, como bien usted ha señalado, los psicópatas son aquellas personas que carecen de aquella capacidad que tenemos nosotros de ponernos en la posición de la otra persona, ¿no? De sentir empatía por la otra persona, ¿no? Y carecen de una serie de emociones o no son capaces de experimentar esta serie de emociones, ¿no? Entonces es muy difícil que un psicópata de repente pueda alegar alguna especie de emoción violenta porque de por sí los estímulos no le causan a ello un estado de agresividad, ¿cierto? O un estado de conmoción que les inhiba de la capacidad de regular su comportamiento, ¿no? Como si podría suceder con otra persona, ¿no? Entonces yo creo que en este caso mucho va a importar la pericia psicológica que se le pueda aplicar al sujeto activo para ver si es que de verdad es una persona que tiene alguna psicopatía, ¿cierto? Y pues para que no se le aplique finalmente el homicidio por emoción violenta, porque precisamente la persona podría alegar que sí ha sentido emoción violenta en ese momento y las circunstancias podrían prestarse para hacer creer al sujeto promedio de que sí era un homicidio y que por emoción violenta y que las circunstancias hacían excusable esos sentimientos que ha podido experimentar la persona en este momento. Sin embargo, para eso nos va a ayudar a nosotros como operadores jurídicos los informes de especialistas, como los informes de peritos que puedan analizar ya a nivel psicológico y psiquiátrico a la gente, ¿no? Ahora, por ahí de repente dicen, de repente se podría aplicar la eximente regulada en el artículo 20 de grave alteración de la conciencia, ¿no? Pero los psicópatas no padecen de alguna perturbación o grave alteración de la conciencia, son personas que conocen y son conscientes de lo que sucede en la realidad, ¿no? Sino su trastorno viene ya por el lado afectivo, ¿no? Pero todo eso nos lo tendría que decir un especialista a través de una pericia. Excelente, doctora Jacqueline. Jacqueline, muy buenas noches. Bienvenida a Audiap. Está activo su audio. Sí, buenas noches, doctora. Muy buena exposición, explicación. Bueno, mi pregunta es la siguiente. En referencia a las pericias psicológicas que se realizan, si en esta se determina que el sujeto activo tiene un carácter irascible, o sea, él siempre reacciona de esa manera violenta, también se podría, o él podría alegar este tipo penal, o es que no. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, tendríamos que ver
en cada caso en concreto, ¿no? Yo creo que más bien el hecho de que una persona sea agresiva y que no sea poco usual que esa persona actúe de una determinada manera frente a cualquier tipo de estímulo, es decir, nos daría cuenta de que esta persona ya no tiene frenos inhibitorios del comportamiento, es decir, no se autocontrola, no controla cuáles son sus impulsos, reacciona ante cualquier tipo de circunstancia o situación, ¿no? Entonces, en este caso, yo consideraría que no se podría aplicar el delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Porque finalmente no existen esos frenos inhibitorios en cualquier tipo de situación de esta persona, ¿no? Pero lo cierto es que todo va a depender del caso concreto, ¿no? En el caso que les propuse de esta persona que había matado a su esposa y que se había llevado a los hijos, precisamente también se tomó como uno de los argumentos de parte de la Suprema el hecho de que esta persona fuese ya un ser agresivo, que siempre tenía problemas con la esposa, que siempre la golpeaba, ¿no? Y para eso fueron a declarar una serie de testigos, vecinos, incluso el mismo hermano del procesado, ¿no? Quien dijo que efectivamente su hermano era una persona sumamente agresiva y que era usual que maltratase a la esposa, ¿no? Entonces la Suprema lo que dijo es, si es que esta persona ya tenía una serie de comportamientos agresivos, no es creíble que haya actuado ante un estímulo y que haya surgido en él este estado de conmoción propio de la emoción violenta, sino que él ha buscado cualquier excusa y de repente ha actuado de manera premeditada para matar a la esposa, ¿no? Entonces, este comportamiento que pueden manifestar algunas personas agresivas, más bien puede jugarles en contra, ¿no? Hacer ver a la sala, al juzgador, de que no tenían nunca han tenido ningún tipo de frenos inhibitorios, ¿no? Y que por lo tanto no podrían haber actuado de manera excepcional a cómo actuarían en otro tipo de circunstancias. Excelente, doctora. Doctor Elfer, muy buenas noches. Está activo su audio. Gracias, doctor. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Doctora, una pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Juan tiene conocimiento que su esposa le viene siendo infiel y para asegurarse el cierto día le hace un seguimiento a su esposa y efectivamente le encuentra que, que está con Pedro besándose, ¿no? E incluso hay cámaras de seguridad que captan el hecho. Entonces él, frente a esa reacción, decide matarla a su esposa, María. ¿Cometería el delito de homicidio o feminicidio? Gracias, doctora. Esa sería mi pregunta. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, yo creo que ahí estaríamos frente a un típico caso de feminicidio, ¿no? Porque se estaría matando a la mujer por su condición de tal, es decir, por haber incumplido un estereotipo de género, en el sentido de que la mujer tenía que comportarse de una determinada manera y no tenía que cuestionar de repente esa relación que tenía respecto del esposo, ¿no? Entonces, en este caso que usted nos ha propuesto, si la persona ya tenía sospechas de que su esposa o su pareja le era infiel, evidentemente no surge en él el estado de emoción violenta, porque este estado tiene que surgir de manera súbita y la persona no tiene que tener sospechas de este estímulo que posteriormente o en algún momento le puede hacer surgir algún tipo de sentimiento de frustración, ira, cólera, etcétera, ¿no? Precisamente una de las casaciones, uno de los recursos de nulidad que leíamos, establecía de que la persona no tenía que tener algún tipo de sospecha, porque si tiene sospecha, ya no se va a entender de que ha actuado de manera repentina, ¿no? Que no hubiese actuado de repente de esa manera en otro tipo de circunstancias, ¿no? Porque lo que prevalece en este caso de homicidio por emoción violenta es que la persona se vea frente a un estímulo que no se hubiese imaginado en algún momento, ¿no? Que le hace surgir en él sentimientos de ira, frustración, que le llevan a cambios o de repente experimentar
fisiológicamente ciertos estados y lo llevan finalmente a actuar acabando con la vida de la otra persona, ¿no? Entonces, en este caso, evidentemente, no se podría configurar un homicidio por emoción violenta, sino estaríamos frente a un típico caso de feminicidio. Gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Luis Antonio. Doctor Luis Antonio, bienvenido a Diápolis. Está activo su audio. Sí, gracias. Doctora, muchas gracias por su ponencia. Los felicito por sus amplios conocimientos que nos brinda. La pregunta es, en caso de en una persona esquizofrénica, o un psicópata, si comete un delito en emoción mal o cualquier delito, ¿puede ser sentenciado o es llevado a un tratamiento? Porque parecer es un tratamiento largo, no tiene cura, ¿no? La pregunta es si puede ser sentenciado y ir a la cárcel o no. Gracias por la pregunta, colega. Bueno, en este caso habría que ver cuál es de verdad el estado y el nivel de esquizofrenia que padece el sujeto, ¿no? Porque si estuviese privado de una capacidad de discernimiento o padeciese de una grave alteración que le impidiesen tener un concepto de la realidad o poseer facultades de comprender el carácter delictivo de su accionar, entonces estaríamos de repente frente a una eximente del artículo 20, inciso 2 del Código Penal, ¿no? Pero eso no implica que de repente no se le pueda aplicar alguna medida de seguridad si es que fuese una persona inimputable, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad podrían consistir en, de repente, el internamiento de la persona en algún nosocomio para que sea tratado de esa esquizofrenia que sufre, ¿no? Pero respecto al delito de homicidio por emoción violenta, no se aplicaría porque se entiende que tiene como presupuesto este delito que sea para personas que están en todos sus cabales, ¿no? Para personas que comprenden cuál es el carácter delictivo de ciertas acciones, que comprenden cuáles son las consecuencias de cometer un hecho delictivo, ¿no? Entonces, si la persona no comprende estas consecuencias, no podríamos decir que ha cometido un delito por emoción violenta porque no hay un estímulo que le haga o lo lleve a un estado de conmoción que impida la autorregulación de la propia persona, ¿no? Entonces, en este caso, habría que ver cuál es el nivel del estado de esquizofrenia, ver si es una persona inimputable y de repente aplicar una medida de seguridad. Excelente, doctora. También agradecerles a nuestros participantes que nos están siguiendo por Facebook Live. Pues tenemos estudiantes destacados, son varios niveles que comparten, mandan sus corazones, hacen preguntas en cada ponencia que nosotros brindamos vía online, y la cual también agradecemos al doctor Segundo, que es un fan destacado que en estos momentos está conectado. Doctora, 2 preguntas o 3 preguntas más y culminamos. ¿Sí? Perfecto. Doctora Rubí, muy buenas noches. Está activo su audio. Buenas noches, doctora Mary Alonso. Mi pregunta es la siguiente. Si una persona con esquizofrenia agrede a una persona en la calle y deja un estado muy crítico, ¿qué se puede hacer en ese caso? Gracias por la pregunta, colega. Bueno, como señalé anteriormente, si es una persona que está privada de su discernimiento, que sufre de esquizofrenia, entonces en este caso estaríamos hablando de un inimputable, ¿no? Y de todas maneras se tendría que interponer una denuncia, ¿no? Y solicitar que se aplique alguna medida de prevención, ¿no? Porque son personas que se entiende que de repente necesitan de una especie de tratamiento especializado como para que no puedan atacar o de repente baje su nivel de agresividad, ¿no? Entonces, ese sería el camino que se tendría que seguir respecto de estas personas, ¿no? Ahora, pese a que son inimputables,
hay que tener en cuenta que el tema civil es otro tipo de tema, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque si bien la persona es inimputable, no va a poder ser sentenciado, no se le va a poner una pena como tal, porque solamente las penas se ponen a personas que son imputables, ¿cierto? Que están en todos sus sentidos, que son personas con las capacidades, pues, desarrolladas, ¿cierto? Entonces, pero si esta persona es inimputable y causa algún tipo de lesión, causa daños a terceras personas, sí se podría exigir algún tipo de reparación civil para las personas que tengan bajo su tutela o curatela a esta persona inimputable, ¿no? Si es un menor de repente los papás, sí se podría exigir algún tipo de reparación civil a los papás, ¿no? Entonces, por eso sería también necesario, sí o sí, interponer una denuncia, que se vea si es una persona imputable o inimputable, que se le ponga una medida de seguridad y a la par exigir algún tipo de reparación si es que hubiese lugar, si es que se hubiese producido un daño hacia la persona que dé la posibilidad de indemnización. Claro, doctora, siempre y cuando esté bajo la tutela familiar, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, si es que estuviese esta persona en estado de abandono, de todas maneras se tendría que interponer la denuncia respectiva, ¿no? Para que ya el Estado se haga cargo de la atención de estas personas, porque siempre hay centros, albergues que pueden, digamos, acoger a esas personas para darles un determinado tratamiento. Listo, doctora, muchas gracias. Excelente, doctora Rubí. Gracias por su intervención. Tenemos a otro participante que es de abogados penalistas. Nos gustaría saber su nombre, por favor. Adelante, doctor o doctora, por favor. Creo que no está activo su audio. Sí. Buenas noches. ¿Cómo está? Doctora, buenas noches. Antemano felicitarla por su excelente ponencia. Doctora, es un caso bien sonado que se dio en Chorrillos. Aproximadamente a la 1 o 2 de la mañana, la Oxisa coge el celular del esposo y empieza a chatear con el amante, porque ella se le había acabado su recarga, ¿no? El esposo se da cuenta, le quita el celular y conversaba con un tal Kevin, el amante. A consecuencia de ello, le quita su celular de ella, la obliga a abrir el patrón, revisa Messenger, mensajes de texto, WhatsApp y no había nada. Se va a los archivos y encuentra un video teniendo relaciones sexuales, estando en estado de gestación de 4 meses. Y empieza la discusión y la mata. La mata. O sea, él se entera en ese momento. Se queda con ella durmiendo hasta las 5 de la mañana y esa hora se va rumbo hasta Villa El Salvador, porque vive en Chorrillos, y ahí compra 2 sobres de veneno y toma, ¿no? Él está actualmente en el penal de Guaral. Dígame, por el estado que ella se encontraba en estado de gestación de 4 meses, ¿configura la emoción violenta? O sea, los hechos, él se entera en la madrugada del 19 de julio. Se entera, en ese momento se entera, doctora. Muchas gracias por su pronta respuesta. Gracias, colega. Bueno, evidentemente a lo largo de los años ha habido una tendencia de la Corte Suprema para establecer que estos casos sí se encuadran dentro de el delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Los casos típicos de infidelidad, ¿no? Donde el esposo o la esposa descubren a su pareja que está siendo infiel, en ese momento sin sospecha, sin nada, tal cual el caso que usted nos narra, ¿no? Entonces, ha habido una corriente jurisprudencial para establecer que sí, este es un caso de homicidio por emoción violenta. Sin embargo, como les dije a lo largo de la disertación, habría que analizar un poco más allá, ¿no? Porque a raíz de toda esta corriente de protección
a favor de la mujer y de los integrantes del grupo familiar, a raíz de la ley 30.364, a raíz de la tipificación del delito de feminicidio, lo que se pretende hacer es romper con estos estereotipos de género y con este tipo de asesinatos que ocurren contra las mujeres, porque se ve cuestionados los patrones culturales que los varones o las parejas tendrían que considerar que es lo normal o de la forma como tendría que actuar su esposa, ¿no? Entonces, si nosotros nos acogemos a esta corriente de protección a la mujer, entenderíamos de que no se podría atenuar la pena del delito de feminicidio por un delito de homicidio por emoción violenta, porque las circunstancias ya no harían excusable ese comportamiento de que se le cause la muerte a la mujer, porque finalmente la mujer no es propiedad del hombre. Si ha cometido un error, si ha cometido una infidelidad, es un hecho cuestionable éticamente, es un hecho repudiable éticamente, pero para eso se tendrían que seguir las vías legales para una separación, ¿no? Y no tendríamos como sociedad que aceptar que ese hecho de causarle la muerte esté de repente justificado por las circunstancias que rodean el acto, ¿no? Entonces, vamos a ver en lo sucesivo cómo es que empieza a desarrollarse la jurisprudencia de la Corte Suprema a raíz de todo este enfoque de género que existe respecto del delito de feminicidio, ¿no? De repente, si es que mañana más tarde ocurriese un caso similar en el que el esposo encuentra a la esposa infraganti en un acto de infidelidad y le causa la muerte, vamos a ver si es que la Corte Suprema va a seguir reafirmando esa postura que años anteriores ha tenido de señalar de que es un caso de homicidio por emoción violenta, o si por el contrario se desliga de esa posición y señala de que es un delito de feminicidio porque las circunstancias no hacen excusable ese comportamiento de causar la muerte a la mujer, porque finalmente la mujer no es de propiedad del hombre como para que se le cause la muerte, ¿no? Excelente, doctora. Y culminamos con el doctor John. Doctor John, muy buenas noches, bienvenido a Udiápolis. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, doctora. Buenas noches. Primero, agradecerle por esta ponencia y continuar con mi cuestión. Habló usted en un comienzo que el miedo era parte fundamental en los sentimientos de esta persona, pero en un ejemplo práctico que le puedo poner, tenemos a A, B, C. Esta persona B y C son pareja. En este caso, B es una persona sana tanto física como mentalmente, pero C es una persona la cual sufre de trastornos por estrés postraumático y algo de agorafobia. En este caso, A incita a esta persona por el mismo tema de la agorafobia a una posible situación que se cumpla este tipo penal, ¿no? Que es el homicidio por emoción violenta. En este caso, la DMC-5 de los psicólogos y psiquiatras indica de que este trastorno por ansiedad, postraumático es un trastorno leve, a lo que se consideraría un tipo penal según el artículo 20 de una imputabilidad. En este caso, ¿por qué se juzgaría? ¿Por un homicidio por emoción violenta o se le diera el artículo 20 según la imputabilidad que se establece en el Código Penal? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en este caso habría primero que analizar qué es lo que nos va a decir un experto en la materia, que sería un perito forense, un perito psicólogo, psiquiatra, ¿no? Para que nos diga si realmente existe una grave alteración de la conciencia en la persona, ¿cierto? O si no es de tal gravedad que le permitan o que le impidan percibir la realidad de los hechos, o de repente impidan percibir el carácter delictuoso de sus acciones, ¿no? Entonces, primero tendríamos que
solicitar la ayuda de este profesional especialista en psiquiatría, especialista en psicología, para que nos diga cuál es el estado de la persona, ¿no? Si es que la persona determinase de que, pues como usted lo señaló, de que la agrofobia en realidad no es una grave alteración de la conciencia que nos permita encuadrarnos en el artículo 20, inciso 1 del Código Penal, entonces sí nos podríamos encontrar de repente ante un delito un delito de homicidio por emoción violenta, ¿no? Pero habría que ver todas las circunstancias que encierran el caso, ¿no? Porque habría que analizar si es que las circunstancias hacían excusables que la persona actuase de esa determinada manera, produciendo la muerte del sujeto pasivo, ¿no? Y para eso también necesitaríamos de un análisis pericial, ¿no? Porque el análisis pericial nos diría cualquier persona con agrofobia hubiese actuado de la misma manera. Entonces, de repente ya eso haría más excusable el comportamiento de haber causado la muerte, ¿no? Pero si es que nos dijese, no, aún así las personas con agrofobia pueden inhibir su comportamiento, son capaces de autocontrolarse, entonces ahí no nos encontraríamos frente al delito de homicidio por emoción violenta, sino sería un homicidio simple o un asesinato, dependiendo de las modalidades o medios que se hayan empleado para la comisión del hecho delictivo. Y llegamos al tramo final, doctora. Agradecemos nuevamente por su disertación. Todos nuestros participantes dicen, muchas gracias, doctora, una excelente disertación. Así mismo también lo han expresado a través de los audios. El doctor José dice, gracias, doctora, qué buena clase, y con un corazoncito. Y sí, ha sido una excelente exposición, doctora. Más de 200 estudiantes conectados. Ahora ya llegamos, será también por la hora, 163. Todos nuestros participantes dicen, excelente ponencia, gracias. Huawei, excelente. La doctora Vivian dice, muchas gracias, doctora, excelente, doctora, me encantó. Gracias, muchas gracias. Quedaron mis dudas claras. Quedaron, a ver cómo dice aquí. Dice, bueno, hasta corazoncitos. Gracias, doctora, excelente. Muchas gracias, doctora, gracias. Y hasta con un ramo de flores, doctora, la cual usted se lo merece. Así que, doctora, le agradecemos infinitamente. Todos nuestros participantes quedan maravillados. Como siempre ha sucedido, ayer también, los participantes se sintieron felices. Y sé que este compromiso que usted, bueno, en lo que es la abogacía, lo está asumiendo con responsabilidad y también nos está trayendo sus conocimientos, ilustrándonos a todos, como dicen, a todos los abogados que deben tomarlo, lo que es la práctica. Muchas gracias, Rieder. Gracias por la invitación. Gracias a todos por haberse tomado este tiempo para conectarse, por haber participado de manera activa en las clases, porque siempre salen nuevas inquietudes, nuevas preguntas, aclaramos algunas dudas, siempre de manera conjunta, ¿no? Entonces, que pasen un lindo fin de semana y ya será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Rieder.